Vuelta en Viva la Mañana, despertando muy bien, con muchos ánimos, hablando de lo que está pasando en nuestro país. Hemos despertado, dicen algunos, y será solo el comienzo. Vamos a ver lo que tenemos esta mañana en contexto. Bueno, este fin de semana otra histórica jornada de manifestación se llevaba a cabo por parte de guatemaltecos. Más de 20,000 estuvieron reunidos una vez más en la Plaza de la Constitución y solicitan principalmente un paro, un alto a la corrupción del país. Esas son una de las demandas que hacen los guatemaltecos. Dicen, es solo el inicio, ya estamos despertando, estamos manifestando, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo cambiamos este sistema que ha permitido tanta corrupción? Pues es precisamente lo que pretende hacer un movimiento que se organiza hace tan solo unos días y que ahora están luchando o empiezan a luchar para venir y cambiar esos mecanismos, quizás ciertos protocolos que permiten la corrupción en nuestro país. Esta mañana vamos a enlazar esta conversación con Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana. Manfredo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. María René, muy buenos días. Gracias. Si tomas el micrófono, gracias, Manfredo. Así te podemos escuchar porque sabemos que tienes ideas muy interesantes también. Vía Skype está Salvador Páez de Guatemala Visible, también le damos la bienvenida a él. Vamos a estar dialogando con ambos. Bueno, 24 organizaciones se juntan para conformar este movimiento ciudadano contra la corrupción. ¿De qué trata este movimiento, Manfredo? Bueno, esta es una asociación que se da entre varias organizaciones que tenemos como objetivo plantear ya una agenda de todos los cambios y reformas que se han propuesto en los últimos 20 años y que no se han producido. Y no se han producido porque no ha habido realmente interés, voluntad política, ni en el Congreso, ni en los gobiernos, ni en el sector justicia para hacerlos. Creemos que la crisis que está viviendo el país, producto precisamente del colapso de un gobierno por la corrupción, nos da la oportunidad de ofrecer soluciones, ofrecer alternativas para que salgamos de este hoyo en que nos encontramos y que nos tiene como país sumidos en los peores indicadores de desarrollo humano de toda América Latina. Manfredo, tú has mencionado, bueno, aquí algunas de cifras, destacas que el índice sobre la percepción de la corrupción en Guatemala está en el puesto 115 de 132, donde lo más alto es donde se ve, sí, digamos, lo más corrupto. Bueno, Guatemala desde que se inició esta medición en el año 96, realmente nunca ha salido de ese rango de calificación. Hoy estamos con una nota de 32 puntos sobre 100, muy cerca de países africanos, realmente, y ya no estábamos en la media latinoamericana, ahora nos quedamos en los últimos 4 países latinoamericanos con mayor corrupción, al lado de Venezuela, de Paraguay y de Honduras. Es decir que no hemos tenido ninguna mejora sustantiva en ¿cuántos años? Ya casi 20 años. Casi 20. Eso refleja que a pesar de que han habido propuestas, han habido ideas, el Estado no las ha tomado. Nosotros estamos planteando varios niveles de acción. Uno de ellos tiene que ver con el de más largo plazo, que es con la cultura. Tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas en el país, obviamente. Eso se tiene que traducir institucionalmente. Estamos planteando también crear un sistema anticorrupción en Guatemala, que no lo tenemos. Cada gobierno se conforma con crear una pequeña comisión que es muy cómoda porque no es independiente, como la que tenía la señora ex vicepresidenta, con su gente de confianza, que además de que no tenía el perfil adecuado, no hacían absolutamente nada, eso sí, con un presupuesto muy amplio. Pero necesitamos crear un sistema serio, una unidad en donde confluyan y se coordinen muchas instituciones del Estado que hoy no lo están haciendo. Perfecto, Manfredo. Bueno, vamos a conversar también, como dijimos, con Salvador Páez. Él está vía Skype. También queremos conocer lo que él tiene que decir respecto a este movimiento ciudadano contra la corrupción. Salvador, muy buenos días. ¿Nos puedes escuchar? Salvador, buenos días. ¿Sí nos escuchas? Sí, ¿los escuchan a mí? Perfecto, sí, gracias, Salvador. Bueno, cuéntanos entonces cómo, Manfredo dice, bueno, empezando a cambiar esta cultura es, digamos, el primer paso, ¿verdad?, que se da, pero también, ¿qué otras acciones se están planificando desde este movimiento ciudadano contra la corrupción? O sea, cada organización va a trabajar desde su distinta área, después unificar esfuerzos. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, yo siento que lo primero del evento del día miércoles fue empezar a entender esta enfermedad para poder curarla.
tenemos que aprender de ella y tenemos que entenderla si es que vamos a poder vencerla. Y en ese sentido se discutieron cómo es que impacta la corrupción a nuestro país. Ya Manfredo mencionaba algunos de los indicadores sociales, pero vemos cómo la corrupción impacta a la economía, cómo es hoy por hoy la segunda razón, solo después de la inseguridad, para no hacer negocios en Guatemala. Vimos cómo la corrupción impacta la recaudación tributaria. Solo el tema del contrabando representa entre 4.000 y 6.000 millones de quetzales al año para el fisco. Eso es equivalente a todo el Ministerio de Comunicaciones. Vimos también cómo representa pues comisiones o sobreprecios, sea medicinas caras, puentes caros, o cosas como el agua mágica de 137 millones que habría costado la solución para el agua de Matitlán, equivalente a todo el presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Ambiente. Presentamos un concepto de retorno sobre inversión pública, donde demostramos que Guatemala hoy por hoy rinden poco esos quetzales que se invierten desde lo público para generar beneficios para la ciudadanía. Pero finalmente el costo más importante que vimos es el más difícil de cuantificar, el costo de vivir en una sociedad injusta donde quien saca ventaja es el que rompe las reglas. Salvador, bueno, muchos se preguntarán ¿cómo será posible llevar estas acciones a cabo? Porque, bueno, en teoría todo suena muy bonito, ¿verdad? O sea, juntamos, hacemos este movimiento, pero ¿qué hacemos o qué acciones concretas y cómo se comienza? Miren, hoy en la mañana veíamos una nueva investigación del periódico donde dice que Linx compra licencias de software con un sobreprecio, le da la licitación a una empresa, no la licitación, sino que el contrato, más bien dicho, que, híjoles, da como a 17 millones estas licencias de software, cuando otra empresa las daba a 6 millones. ¿Cómo vamos a frenar esto si esto está ocurriendo a tan solo unas semanas después de que se captura toda la Junta Directiva de Linx? Bueno, yo creo que lo primero es no dejar que como ciudadanía le bajemos el volumen y la intensidad a este tema de la corrupción. Debemos darle seguimiento a los distintos casos que hoy están planteados y asegurar que esos casos vayan siguiendo su debido curso dentro del sistema de justicia. Paso seguido, yo creo que podemos y debemos empezar a hablar de los consensos nacionales alrededor de ciertas reformas estructurales que son muy importantes, cosas como la ley electoral y de partidos políticos, entre otras leyes, son muy importantes entrar a visitarlas. Y tercero, diría yo, hay ciertas herramientas que tenemos que exigir que el gobierno haga valer, tales como la ley de extinción de dominio y las normativas, la ley de probidad y otras que ya han sido aprobadas en nuestro país y de las cuales lastimosamente no tenemos hasta el día de hoy evidencia alguna de su funcionamiento. Bueno, Salvador, muchísimas gracias por haberte enlazado con nosotros vía Skype. Salvador Páez de Guatemala Visible. Bueno, Manfredo, ¿cómo entonces hacemos para seguir exactamente? ¿Qué decimos a la ciudadanía? Que hemos visto que está este despertar por ya más de un mes, han ido a manifestar, están presentes en las calles. La manifestación de este fin de semana pues no se queda atrás de otras que hemos visto, más de 20,000 personas ahí congregadas. ¿Pero qué más hacemos? Bueno, mira, yo sí creo que, y esto lo decía el presidente de Transparencia Internacional en el Congreso de la semana pasada, que si no hay castigo a los responsables de toda esta cadena de corrupción, realmente cualquier reforma que se quiera hacer no va a tener credibilidad en la población. La justicia es la clave. La justicia es la primera acción y por eso no deben de quedar en la impunidad todos los actos de corrupción de este gobierno. Ojalá se pudiera investigar anteriores también, pero yo creo que la clave para que de verdad creamos un ambiente y un suelo fértil para las medidas que se construyan a futuro es que haya castigo ejemplar a todos los responsables de esta corrupción. Si esto queda en la impunidad, yo realmente creo que cualquier medida que vayamos a proponer pues se va a relajar, porque al final si no hay castigo, los mismos grupos que posibilitan la corrupción en el país se organizan en una nueva opción política y vuelven a tomar el poder. Por eso tiene que ser un mensaje claro el castigo, freír los peces gordos, como decía el presidente de Transparencia Internacional. Sin esa medida, todas las demás no van a tener credibilidad.
Claro, es como cuando ahorita se me vinieron a la mente mis hijos, ¿no? Porque los regaño, pero después no hay realmente unas consecuencias y en el momento entonces, se asustan y después lo vuelven a hacer porque saben que ahí lo dejamos. Es un buen ejemplo y es exactamente lo que nos puede pasar si no castigamos ejemplarmente. Una medida que nosotros estamos proponiendo para el nuevo gobierno, no sabemos todavía el tema electoral cómo va a resultar, pero es crear una unidad donde confluyan todas las entidades, la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción, los jueces, la IBE, una unidad de coordinación interinstitucional en donde puedan intercambiar virtualmente información en línea para poder cerrar las brechas que posibilitan que hoy en día los corruptos sí tienen muchas opciones de quedar en la impunidad, porque o bien ejercen sus influencias para paralizar al Ministerio Público o en la Contraloría o en la justicia, es decir, tienen muchas opciones de quedar impunes sus actos. Bueno, Manfredo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana hablando del Movimiento Ciudadano contra la Corrupción, que se forma hace tan solo una semana, pero sí dicen, bueno, van a estar creando ciertas propuestas, cada organización, más de 24 organizaciones ahí conjuntas, trabajando para hacerle frente a la corrupción y lo que está quejando a nuestro país. A través de las redes sociales nosotros también lanzábamos una pregunta. Alejandro nos cuenta qué está opinando nuestra audiencia. Alejandro. Gracias, María René. Leemos la pregunta de nuevo. ¿Qué medidas considera necesarias para poder contrarrestar la corrupción en el país? Mauro Osorio dice que una comisión especial se encargue de verificar el estado patrimonial del presidente, viceministros, diputados y alcaldes. Soy otro coco, dice este usuario. Necesitamos auditar. Es más confiable empresas particulares para trabajar el país. Florecita López de Cook dice una reforma en los 4 poderes del Estado, organizados, auditados y regulados con normas de comportamiento, rendimiento y metas de beneficios para el pueblo y además reducción de elementos en los sistemas que los conforman. Verónica Velázquez dice buenos días, sería algo extremo depurar todo lo que está malo y cambiarlo para poner gente honesta y trabajadora. Paola Pazzetti dice el cambio debe empezar por el pueblo mismo. Si nosotros no aceptamos la corrupción, esta no existiría. Necesitamos ser un pueblo educado y no solo de letras, sino también de moral y ética. Miguel Pérez dice creo que no se puede hacer nada, todos los funcionarios públicos de cualquier gobierno ya van con la idea de robar, lastimosamente todos son corruptos, es la verdad. Doris Ramírez dice, se necesita gente con ética y amor a Guatemala que pueda velar por los intereses del país, no el de ellos. José Manuel Ceseña, es necesaria la implantación de la cultura de denuncia y ya no más tolerancia a la corrupción, no solo a nivel de gobierno central, sino a nivel de municipalidades, diputados, gobernadores y consejos de desarrollo. Ana Patricia Rodas dice reforma total y luego la depuración en los 3 poderes. Que tengan buen día, gracias Ana Patricia igual. Valentín Valenzuela dice para terminar modificando la ley y aplicar pena de muerte a todos los corruptos, también en los puestos directivos, que haya personas capaces y competentes, no cualquier pariente o amigo de los políticos. Gracias por atender nuestra pregunta en Facebook, como todos los días. Viva la mañana, Guatevisión, el portal para que usted nos siga, nos encuentre por ahí, por supuesto interactúe junto a nosotros gracias a la pregunta que posteamos a diario. Corte comercial y ya venimos con mucho más. BLM Revista inicia ahora.